Ok, buenos días con todos. Hola chicos, Días, ¿cómo van? Doc. Hola Micaela, Delia, Andrés, hola Pauli. Hola María José, ¿cómo están? Cris, Alina, Cami, Sebastián, ¿cómo van chicos? Ok, bueno, hoy vamos a, hoy vamos a empezar o vamos a continuar, diríamos, este proceso en donde tenemos como objetivo fundamental revisar el primer grupo de fármacos. La semana anterior estuvimos trabajando sobre la fisiología, anatomía, bioquímica del sistema neurovegetativo. Tenían una tarea de ir y revisar y consolidar ese conocimiento. Nos dimos cuenta que sí hay vacíos importantes. Ok, entonces, eh, hoy día vamos a tener tres objetivos. El primero ya nos vamos a centrar en el neurovegetativo simpático. Empezamos con este sistema y vamos a tener primero una necesidad de revisar la bioquímica de las catecolaminas, que son los fármacos que están vinculados al simpático, el tipo de receptores que tiene el simpático y empezaría con el primer grupo de fármacos que vamos a tener entre agonistas y antagonistas. Ahora empezaremos con los agonistas farmacológicos. ¿De acuerdo? Ok, para eso necesitamos tener algunos principios, algunos preceptos que ustedes eh, ya lo conocen, pero en términos generales nosotros tenemos que revisar. Ok, entonces vamos a empezar con este contexto. Ok, ahí estamos todos, ¿sí? Listo, entonces vamos a dibujar lo que pasa en una brecha sináptica en un sistema simpático. Entonces aquí yo tengo la neurona preganglionar. Acá tengo la neurona postganglionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente con un neurotransmisor? Vamos a irnos al sistema simpático. Entonces, el sistema simpático trabaja con neurotransmisores. Estos neurotransmisores, en el caso del simpático, Jaime, ¿cuál es el neurotransmisor que trabaja en el simpático en la terminal con el órgano? Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál es el neurotransmisor del simpático? ¿Puedo decir cualquiera? ¿Cuáles son? Pues pueden funcionar las catecolaminas. Las catecolaminas son adrenalina, noradrenalina y Mm, dopamina. ujú, En el sistema simpático específicamente trabaja adrenalina o noradrenalina, claro. uno de los dos. Porque la dopa no está vinculado al simpático, es una catecolamina, pero sí, es un sistema dopaminérgico, que es diferente. Entonces, el Mm, sistema adrenérgico o el sistema simpático trabaja como neurotransmisor adrenalina o noradrenalina. Entonces, en este caso aquí tengo la adrenalina. Ok, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que pasar que la vesícula tiene que llegar hasta la parte de la membrana del botón terminal, ¿no es cierto? Y aquí tiene que liberarse la adrenalina. Aquí estamos liberando adrenalina o noradrenalina, cualquiera de los dos que ya veremos. ¿Y qué es lo que pasa en la neurona postsináptica? En la neurona postsináptica, aquí voy a tener diferentes receptores. Voy a tener diferentes tipos de receptores. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que este neurotransmisor va a actuar sobre el receptor y se va a generar una función. Se va a generar una determinada función. Si es que el caso sería el corazón y este sería el sistema simpático adrenérgico, Paula, ¿qué va a pasar con el corazón? Se eleva la frecuencia cardíaca y la contracción ventricular, el receptor es beta 1 y el beta 1 aumenta la permeabilidad a sodio y a calcio. Perfecto, es decir, va a generar un inotropismo y un cronotropismo positivo. Richard, ¿qué va a pasar en el pulmón? Richard Arias. Ya en el pulmón va a llegar lo que son los receptores tipo, en los receptores tipo beta 2 y va a
provocar que se relajen los bronquiolos. Ok, entonces voy a generar una broncodilatación. Perfecto. Si el receptor sería la vejiga, Richard Arias, ahora sí. Si el receptor es la vejiga, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Ricardo Arias. Ya. Si es que va en la vejiga, iba a relajar el músculo para que haya más cavidad para la orina por los receptores alfa 1. Tengo un efecto de llenado. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de los receptores va a estar en diferentes órganos y el neurotransmisor va a estar relacionado con su función. ¿Ok? Entonces, aquí hay una característica importante. Cuando yo tengo por A o B un exceso de neurotransmisores, aquí existen dos enzimas que son responsables de neutralizar o de modular el proceso de la cantidad de los neurotransmisores en la brecha sináptica. Cuando tengo un exceso aquí, hay una enzima que se llama la monoaminooxidasa o llamada MAO. La MAO es la monoaminooxidasa y esta MAO tiene la función fundamental de desnaturalizar, de fragmentar a los neurotransmisores. Eso hace la MAO. ¿De acuerdo? La monoaminoxidasa, ¿cuándo va a funcionar, Bolívar? Doc, ¿me repite la pregunta, por favor? ¿Cuándo va a funcionar la MAO? Cuando hay exceso de neurotransmisores, lo que me está explicando ahora. Cuando hay un exceso de neurotransmisores. Si es que habría un exceso de neurotransmisor, ¿qué pasa en el corazón, Bolívar? Vamos a tener una taquicardia, pero ya crónica, podría decir. No necesariamente crónica, una taquicardia. Una taquicardia. O sea, puede ser importante, digamos. ¿Ya? Ok, entonces, hay una enzima que se llama la MAO. Hay otra enzima que también se llama la colinacetiltransferasa, que es la CoATS. ¿Ya? Ya vamos a identificar. Entonces, estas enzimas son encargadas de metabolizar, de desnaturalizar el neurotransmisor. Pero Doc, cuando una hay... pregunta. Sí. Habíamos dicho que en la clase anterior que de la neurona preganglionial a la postganglionial se libera acetilcolina, pero además de eso se En el libera... ganglio, solo en el ganglio. Esta de aquí es el botón terminal, aquí está el órgano. Ah, ya es que como Porque, había dicho preganglional. ya, esta es la neurona, acá está el ganglio, aquí está la neurona preganglionar, ¿correcto? Esta es la neurona postganglionar y aquí está el órgano. Entonces, aquí el neurotransmisor es adrenalina o noradrenalina, aquí es acetilcolina, como tú dices, perfecto. Okay. Entonces, estamos en el botón terminal de la neurona postganglionar junto al órgano. ¿Sí? Entonces, aquí se libera noradrenalina o adrenalina y actúa ya directamente sobre los receptores de los órganos, que dependiendo de cada órgano va a cumplir una función específica. Digo que cuando hay un exceso, aquí hay una enzima endógena que se llama la monoaminooxidasa. Esta monoaminooxidasa lo que hace es desnaturalizar, romper, fragmentar, metabolizar al neurotransmisor y con eso se controla y se modula. Pero cuando el neurotransmisor ya ha venido, cumplido su función y ya no se tiene que cumplir, entonces también existe un sistema de reciclaje. Existe un sistema a través del cual el neurotransmisor se recicla en sus partes y nuevamente regresa al botón terminal. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar o cuándo va a pasar más de ese reciclaje? Cuando ya no se necesita la función. El neurotransmisor ya no debe estar en la brecha sináptica y por lo tanto se recicla. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a tomar tomar en consideración esta información. Entonces, Micaela, mi pregunta es, yo tengo un paciente con bradicardia, tengo un paciente con una arritmia bradicárdica con hipotensión arterial. Tengo bradicardia, hipotensión arterial.
Entonces, Micaela, mi pregunta es, ¿qué mecanismo de acción sugieres para solucionar el problema? Ya, entonces yo creo que tendríamos que bloquear los receptores para que no haga el efecto, no, sería al revés. A ver, se supone que el hipotensión entonces no está funcionando el acetil. Tendríamos que bloquear a la MAO porque puede ser que haya un efecto de que está, o sea, cortando o degradando todas las acetilcolina y noradrenalina y adrenalina A ver, que mija, estamos hechos un campus. Primero, acá está la neurona pregangliar. Aquí sí, está, eso me confundí de nombre, es aquí la es acetilcolina. noradrenalina y la adrenalina. Ajá, eso es de Aquí allá. es adrenalina, noradrenalina. Ajá, Ok, me primera confundí. cosa. Ya. Ahora, Entonces, si está con hipotensión y la acetilcolina es la que hace. no es la acetilcolina, es la adrenalina. Ay, perdón, no la adrenalina. Es la que aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, si está con hipotensión, vamos a tener o sea, que haya un ¿Qué efecto de la tenemos que hacer? ¿Qué necesitas con el neurotransmisor? ¿Qué necesita que pase en el neurotransmisor? que llegue Que aumente. ajá, Que aumentar aumente, que llegue al receptor y provoque la y que función haga la acción. simpática. Eso, ¿Correcto? era al revés. Hay muchas formas en las que yo puedo lograr. Una de esas formas es la que tú dices. O sea, una de las formas que dice la Micaela es que yo bloquee a la MAO. Si bloqueo la MAO, ¿qué pasa con la cantidad y la concentración del neurotransmisor en la brecha sináptica, Micaela? Esta aumenta y ahí sí ya puede ejercer Es, una acción sobre los receptores y eso era aumenta, lo que estimula el me doy receptor, mucho. subo la presión, aumento la frecuencia cardíaca, el paciente se recupera. Ok, entonces, primer paciente salvado. Porque aquí el resultado de las decisiones que nosotros tomamos, o se salvan los pacientes o se mueren los pacientes. ¿Ya? Entonces, primer paciente salvado. ¿Cómo se salvó? Porque utilicé un inhibidor de la MAO. El inhibidor de la MAO permite que en la brecha sináptica haya más neurotransmisor y el paciente mejora. ¿Ok? Entonces, con ese mismo concepto, César, tengo el mismo paciente. ¿Qué otro mecanismo de acción podrías utilizar para tener el mismo efecto en un paciente brachycárdico y con hipotensión? O sea, podría evitar ese mecanismo de reciclaje para que, o sea, evitar que ese neurotransmisor vuelva nuevamente a la neurona, eh, sería presináptica. O Esto sea, es posináptica, pero que vuelva al botón terminal de donde está ah, almacenado el neurotransmisor. o sea, Correcto, sería Gonzalo. evitar que regrese ahí como para que se quede todavía en la brecha sináptica y todavía tenga la capacidad de unirse al órgano diano. Correcto. Lo que dice el César se llaman inhibidores de recaptación. ¿Ya? Entonces, yo tengo aquí, para cumplir esta función, yo puedo utilizar inhibidores de la MAO, plan A. Plan B, utilizar inhibidores de la recaptación. En los dos casos aumenta la concentración del neurotransmisor. Perfecto, dos mecanismos. Steffi, ¿qué otro mecanismo puedes hacer para conseguir la misma respuesta? Quiero decir, en un paciente bradicárdico hipotenso, ¿qué otra cosa podrías hacer? Estimular a que el neurotransmisor se libere de forma excesiva. Ok, es decir, estimular la liberación del neurotransmisor, sea la producción o la liberación. Es decir, estimular la producción, liberación o poner un neurotransmisor artificial exógeno farmacológico. Le inyecto un neurotransmisor, le inyecto adrenalina. Pues. Entonces, miren que nosotros tenemos, para hacer lo mismo, tengo mecanismo número 1, inhibidor de la MAO. Mecanismo número 2, inhibidor del reciclaje. Mecanismo número 3, estimular la producción, liberación o inyectar directamente un neurotransmisor farmacológicamente. Son 3 mecanismos de acción para una misma función. Ok, María José Alvarado,
¿qué otro mecanismo podemos utilizar que no sean los que hemos revisado? Quizá con los receptores. ¿Qué harías con los receptores? Quizá estimularlos más para que haya Correcto, el o sea, proceso enzimático. ¿utilizarías un agonista o un antagonista? Es que cuando te dices estimular, yo puedo utilizar y yo puedo estimular con un agonista o puedo bloquear. Entonces, ¿qué harías? Con agonista. Ok, entonces, mira que yo tengo aquí otro mecanismo de acción que sería utilizar un agonista de los receptores. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿cuál es el arte de qué es lo que nosotros cómo vamos a estudiar? Vamos a estudiar primero el sistema, cómo funciona, es decir, cuál es el neurotransmisor, cuáles son los receptores, cuáles son los sistemas de regulación. Cuando ya tengo esto, yo voy a utilizar o vamos a estudiar por grupos farmacológicos. Y vamos a decir, grupos farmacológicos, fármacos que estimulan la liberación del neurotransmisor o fármacos que son similares, sintéticos del autacoide. 2, agonistas de los receptores, agonistas, en este caso adrenérgicos. 3, inhibidores de la MAO. 4, inhibidores de la recaptación en este caso, de la noradrenalina. ¿De acuerdo? Doc, Sí. una pregunta. Otro método podría ser tal vez aumentar la producción adrenal. Que sería este que mencionaron. Es decir, aumentar la producción, la liberación o estimular la inyección de un fármaco artificial. Sería este mecanismo, el 3. En el 3 está, aumentas la liberación, aumentas la producción o inyectas un fármaco artificial, un sintético, un químico. Pero sería en Yo me refería a como que en la glándula suprarrenal. Claro, Ajá. tú podrías estimular la producción aquí en la glándula suprarrenal, que estaría haciendo lo mismo. Es decir, yo puedo estimular la suprarrenal, estimular la liberación o dar un medicamento directamente endovenoso que sustituya al autacoide, ¿no es cierto? Que sustituya al neurotransmisor. Pero está bien, o sea, tú estás haciendo este mecanismo de acción en este punto. Aquí estás trabajando en un estimulador de la suprarrenal, aquí, ¿no es cierto? Pero es muy importante porque el resultado va a ser exactamente el mismo. Es decir, estimulo la producción, la liberación o doy un fármaco que sea similar al autacoide. No es lo mismo dar un fármaco similar al autacoide que dar un agonista de un receptor. ¿Sí se da cuenta la diferencia? Por eso es este mapa. Una cosa es un agonista del receptor y otra cosa es que yo le dé un similar al autacoide. ¿Sí estoy claro la diferencia? Noel, ¿y cuál podría ser la diferencia? ¿Cómo explico bien esto para que quede clara la diferencia? No sabría decir, porque si damos un agonista, quiere decir que es como que es más bien una estimulación exógena, ¿no? Ya, pero esta también es una estimulación exógena. Los dos serían agonistas. Es que el uno es supongamos que esta es la molécula de adrenalina, ¿cierto? Yo le voy a dar una molécula de adrenalina sintética, que quiere decir, hice una copia de la adrenalina, y le inyecto. ¿Sí ves? Si yo le inyecto, ¿qué va a pasar? Va a cumplir la misma función. En cambio, acá yo le voy a dar esta molécula, ¿sí? No es igual a la adrenalina, pero cumple una función siendo agonista. ¿De acuerdo? Es decir, es otra molécula que no es la adrenalina, pero es un agonista porque estimula los receptores adrenérgicos. Eso es un agonista. Es un agonista del receptor. El otro es una molécula similar al autacoide, una copia. ¿Sí? Copia quiere decir esto. ¿Sí estoy claro? Sí, Doc. Ok, bueno, entonces,
En resumen, ¿qué es lo que decimos? Cristian, haga un resumen de cuáles podrían ser mecanismos de acción para generar una estimulación adrenérgica. Bueno, de lo que estuvimos hablando es que un mecanismo podría ser inhibir este control que se está haciendo en este caso de la MAO, porque va a degradar estas catecolaminas. Entonces inhibiríamos esa